Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, iniciamos debate abierto dominical. Gracias por acompañarnos. Estamos ya en el 9º mes del año, septiembre. Primer programa de este mes. Danilo, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y comenzamos inmediatamente con la ministra de Educación, Maruja Gorday, porque hay temas importantes. Mañana es una fecha importantísima para la educación panameña, ya que comienza a ejecutarse lo que el gobierno ha llamado el Plan Educativo Solidario, que permite acceso gratis a Internet a estudiantes de las escuelas oficiales del país. Y hemos localizado a la ministra en un lugar de la geografía nacional con la gorra y las botas puestas, trabajando. Y desde ese lugar, creo que está en la provincia de Coclé, está compartiendo con todos nosotros en este momento. Así que, ministra, buenos días, bienvenida. Buenos días, Álvaro. Sí, bueno, un saludo desde la bella provincia de Coclé. Aquí nos encontramos en el Colegio Ángel María Herrera con todo el equipo de las regionales y estamos en el proceso de distribución de todas nuestras guías impresas, producto y colaboración de todos los docentes a nivel nacional. Así que me encuentro contenta y me va a dar el espacio de presentar uno de nuestros mayores aportes, que es iniciar el Plan Nacional de Lectura desde casa. Pero de eso podemos hablar más adelante. Exacto. Mañana iniciamos todo un proceso en la cual más de 300.000 estudiantes deben iniciar esa validación de esos correos y de esos teléfonos móviles que tienen los números asignados para iniciar el proceso de verificación con las 4 telefónicas y poder tener acceso a data gratis a partir del 14 de septiembre. Los requisitos para poder acceder y que no se convierta en un relajo este tema. Sí, el primer requisito es haber validado su correo con su número de cédula y los datos respectivos que exige la Dirección de Informática. Se han validado a la fecha alrededor de 350.000 estudiantes a nivel nacional. Posteriormente de tener validado el correo, eso ya entró en una base de datos del Ministerio de Educación, hacer la solicitud a través de las 2 páginas, la página del Ministerio de Educación, www.meduca.go.pa, donde se ingresa el número de teléfono y unos datos básicos, y esa es una información que debe proporcionar el padre o el acudiente del estudiante. Es sumamente importante que lo haga el acudiente de familia o a la página www.panamadigital.com. El estudiante tiene que estar matriculado porque esa base de datos la validamos con la base de datos que registra la matrícula para este año lectivo. Ministra, si hay varios estudiantes en escuelas públicas en la casa, ¿todos van a tener una contraseña, una clave? Correcto, todos van a tener una contraseña porque se valida el número de teléfono con la cédula del estudiante. Esa es una pregunta que ha surgido frecuentemente y sí se va a tener la disponibilidad, claro, de acuerdo a cómo la familia se puede organizar para disponer del tiempo y usar la data en el transcurso del día. ¿Voy a tener acceso a qué dentro de este plan? Y la pregunta es porque no creo que vaya a poder estar utilizándose esta plataforma para ver películas, para ver YouTube, para juegos, para este tipo de cosas. Explíquele un poco qué voy a poder o a qué voy a poder acceder cuando entro a esta plataforma. Ok, el plan tiene dos programas. Cuenta con 2 opciones. Primero, para los estudiantes de la plataforma Ester, que quizás pueden ser los que consuman más data por el tipo de interacción que hay, el tipo de actividad sincrónica que hay directamente con los estudiantes y la serie de procesos en las cuales se ha diseñado la misma plataforma incluye la data abierta hasta el 31 de diciembre del año 2020, incluye 2 gigabytes para datos a YouTube. Esto es importante que se tenga presente porque YouTube es lo que más consume. Y si hacemos un uso racionado por mes de 2 gigabytes, nosotros vamos a poder complementar todo aquello que se da desde la plataforma, en este caso la plataforma Ester. Acceso ilimitado y acceso si consume datos desde la página del Ministerio de Educación
donde están todas las más de 168 guías colgadas, incluyendo las guías para los estudiantes de los bachilleratos en ciencias. Y el plan TEAMS es para todo el resto de la población. Recordemos que el plan ESTER en este momento arranca con los estudiantes de bachilleratos en ciencias. El plan STEAM tiene la siguiente cobertura: el uso del Office 365 a través de la plataforma Microsoft Teams, que es un gestor de aprendizaje que no solamente tiene la capacidad de tener una comunión asincrónica, o sea, como la tenemos tú y yo en este momento, sino a través de subir una serie de archivos, tener una serie incluso de formas, de gráficas. Puedes trabajar muchísimo con el estudiante, inclusive desde casa. Igualmente, incluye todo el plan gratuito hasta el 31 de diciembre y acceso si consume datos de la página web del Ministerio de Educación. Y mira, te comento lo siguiente: ya desde el miércoles de la semana pasada, hemos tenido cantidad de escuelas que han estado llamando, sobre todo los estudiantes de primaria que usan más el WhatsApp, para los papás irlos validando con los correos y poder obtener sus claves para poder tener acceso a esta nueva propuesta de trabajo, y que obviamente es un apoyo solidario de la empresa privada y sobre todo de las telefónicas del país. ¿Cuántos estudiantes del país se van a ver beneficiados con este proyecto? Bueno, yo sí tengo que ser muy responsable con la información que nosotros tenemos. Te voy a decir la cifra exacta: 339,000 estudiantes validados al viernes, hace 2 días, de las cuales en este momento estamos reportando una frecuencia de uso de la plataforma de 114,000 estudiantes. Eso ha tenido crecientes y decrecientes, y exactamente por ese registro que se obtuvo de la base de datos que se registraba en informática del Ministerio de Educación, se inicia ese proceso con la IG, con las autoridades del gobierno, con los diputados, con las telefónicas, con la SEP, y nosotros estamos seguros que vamos a tener una creciente en el uso de la plataforma, que va a quedar totalmente gratuita. ¿Los docentes no pueden acceder a este sistema? Bueno, los docentes, tenemos 44,093 docentes ya con sus correos validados, de las cuales un grupo significativo sí tiene acceso a la plataforma, pero en este momento la data gratuita es solo para los estudiantes. Yo sí quiero comentar que nosotros estamos evaluando muchas opciones en lo que quede del año, inclusive anexar otras plataformas que se usan de otras escuelas, que por iniciativas de las propias escuelas, los directivos y la comunidad educativa, en aras de avanzar en esos procesos de conexión y de comunicación, iniciaron el uso de otras plataformas, y nosotros estamos considerando desde el Ministerio de Educación y la IG buscar algún mecanismo también de apoyo para esas 4 plataformas que se están usando adicional de la Microsoft Teams, y tenemos que reconocer que esto es parte de todo aquello bueno que nos ha dejado esta situación de emergencia educativa. Ministra, evidentemente, y hay que reconocerlo, hay un tema pendiente, y es la señal de las empresas telefónicas. No cubre todo el territorio nacional, y evidentemente también hay estudiantes que viven en áreas donde no hay una buena señal de celular. ¿Ustedes han analizado este aspecto? Sí, ese aspecto ya está analizado, y para el otro año nosotros fue presentado el día miércoles en asamblea la propuesta de iniciar una cobertura progresiva de Internet, al menos en las escuelas, y obviamente eso va a expandir a algunas comunidades, porque el punto de referencia de Internet en la escuela incide en las comunidades. Eso está contemplado desde el Ministerio de Educación y desde la IG. Por otro lado, sí, yo tengo que resaltar, como el resto de todos los países, y hace menos una semana el Banco Interamericano de Desarrollo con UNICEF hicieron una publicación de cómo estamos los países en virtud de 5 criterios en relación a la cobertura y a la capacidad de comunicación, y de esos 5 nosotros contamos con 3, que es la entrega de material impreso, programas de radio, televisión y otro tipo de apoyos a través de contenido digital, porque nosotros hemos colgado los contenidos en nuestras 2 páginas, que son de acceso gratuito desde el día 1 de la pandemia, entrando a las 2 direcciones de URLs del Ministerio de Educación. Sin embargo, el tema de tener la escuela abierta no es una opción, y el tema de una plataforma para toda la población, que solo la tiene un solo país en la región. Sé que quisiéramos tener mejores condiciones, pero nosotros en este momento me encuentro aquí en una entrega de más de 41,700 documentos que van para los lugares alejados como Río Indo, Cerro Miguel, Toabré, Sofre. Son lugares que he podido conocer con el director regional, donde en este momento lo que el estudiante va a tener va a ser una guía
impresa, va a tener una comunicación en el momento que la familia pueda comunicarse, si no hemos tenido el apoyo de directores regionales, supervisores, profesores. Te enseño esta, que esto ha sido un gran logro colaborativo, nuestras guías de ciencia con CENACYT y docentes del Ministerio de Educación. Estos son los aportes que nosotros tenemos que resaltar en esta época de crisis. Mira, aquí más de 15 años no se tenía un material de este tipo gratuito y sobre todo del alto contenido académico, técnico, teórico, con una metodología muy de desarrollo de esa capacidad crítica y reflexiva del estudiante. Los estudiantes van a recibir las guías. Nosotros hemos hecho una inversión de más de $2 millones en licitaciones públicas internacionales para que todos los estudiantes del país tengan las guías, incluyendo los estudiantes de educación media. Hicimos un tiraje de un 10% adicional, que ese se va a estar entregando a mediados del mes de septiembre, inclusive para aquellas escuelas particulares que requieran de algún apoyo en especial, en este caso para contar un material, y estamos en la compra de radio. Tenemos que entender que más del 92% de la población tiene acceso a cobertura de radio. Ministra, otro tema relacionado con esto, ¿qué porcentaje de estudiantes del sector público no han podido avanzar con las clases a distancia por diversas razones, motivos de circunstancias que todos entendemos se dan en el día a día del panameño? Y la segunda pregunta que le haría, ¿la vuelta a las aulas todavía no está en la hoja de ruta producto de la situación de la pandemia? Mira, con respecto a porcentaje de estudiantes, yo no puedo en este momento dar la cifra exacta porque no la tengo. Sé que se han dado algunas situaciones de bloqueo de plataformas por temas de pago. Los pagos corresponden al mes de julio y agosto. Nosotros hemos sostenido muchísimas, cientos de reuniones, tanto con el sector particular, padres, gremios, otros grupos, mediaciones. Vamos a tener una reunión el próximo miércoles, efectivamente, para dar seguimiento a este tema. Lo que sí te puedo decir que la migración del sector particular al oficial al día de hoy es de aproximadamente, digo aproximadamente porque la cifra la tengo del día 21 de agosto, es de 2.300 estudiantes, de las cuales se ha dado respuesta prácticamente al 100% de los estudiantes. Preferentemente Panamá Norte es una de las áreas donde ha habido mayor movilidad de estudiantes, San Miguelito, Panamá Centro, Panamá Oeste. Y obviamente ahí vamos a tener, te contesto la segunda pregunta, que verificar cómo sería todo este tema de vueltas a la escuela. Ya la semana pasada tenemos un preliminar de retorno a clase que estaríamos iniciando el 1 de febrero. Nos dicen que no es lo extenso, sino lo profundo, pero nosotros sí debemos tener un periodo extenso que cubra prácticamente 198, 200 días, que es lo que nos permite nuestro calendario, porque sabemos que van a haber interrupciones y ya con la experiencia que hemos tenido. Nosotros nos estamos planificando presencialmente, sin embargo, durante el mes de noviembre y diciembre, de acuerdo a cómo vaya el comportamiento, pudiéramos tener una respuesta ya más segura de parte de las autoridades del MINSA. Pero en este momento el bloque 5 aún no está en las posibilidades de estar abierto. Danilo Toro, pregunta, ministra. Buen día, ministra, ¿cómo está? Hola, don Danilo, bien, gracias. Bien, bien. Ministra, dijo usted que 339.000 estudiantes a escala nacional se han vinculado a esta plataforma. ¿Eso es sobre un total de cuántos? Le tengo otras preguntas vinculadas a esta cantidad, pero es sobre un universo de cuántos. ¿Eso llega hasta qué nivel? Sí, estamos hablando de que 339.000 han validado su correo sobre un universo de 711.000, que es la matrícula que tenemos registrada al mes de agosto, y están utilizando la plataforma Teams 114.000 estudiantes, a veces 130.000. Oscila el uso y obviamente debe ser por el impacto económico en el gasto de tarjetas. De ahí que nosotros con esta información se hace la negociación con las telefónicas y obviamente agradecer ese apoyo, que sabemos que se están considerando otros procesos. Bien, gracias, señora ministra. Pegado a esto, algo que tocaba Álvaro hace un momento, quisiera reiterar dos cositas. La primera es, fíjese que hay un decantado, ¿no? Tenemos 711.000 estudiantes matriculados. Es decir, tenemos un poquito menos del universo que esperaría el sistema tradicional de clases tener matriculado. Y lógicamente, sobre estos 711.000, tenemos un universo un poco más reducido de estudiantes vinculados a este esfuerzo que se está haciendo. Mi pregunta es,
¿Cómo se habrán vuelto a vincular los estudiantes no incorporados a este esfuerzo el próximo año, ya cuando contemos con una vacuna y cuando el sistema tradicional de dictar clases se reinstale? ¿Cómo los estudiantes rezagados por razones que no puede controlar el ministerio, por una serie de razones existentes será eso? La segunda pregunta, señora ministra, es precisamente el hecho de que los docentes no estén cubiertos con esta ventajosa condición que su ministerio consiguió para los estudiantes, que es conectividad. ¿Podría ser que ustedes gestionaran con el sector privado para que los docentes, si no la obtienen gratis, por lo menos pudieran obtenerla a un costo preferencial? Y dos, considerar también que los docentes del nivel superior puedan recibir este beneficio. ¿Cómo no, don Danilo? Creo que fui corta con la información. Hablé de 727.000 estudiantes del sector oficial y 160.000 del sector particular. Por tanto, nosotros sí estamos registrando la matrícula esperada, que es arriba de 810.000 estudiantes. Bien, okay. Bien, ¿cómo nosotros vamos a vincular a los estudiantes? Bueno, hay una información muy prioritaria, urgente de país. Nosotros ya hemos iniciado un proceso de instalar y de implementar una red de retención escolar a nivel nacional, porque nosotros tenemos un reporte, y esto es sumamente delicado, de alrededor de 64.000 estudiantes que a la fecha no hemos podido contactar, y más de 3.000 docentes que tampoco hemos... ¿Dijo cuántos? Proceso administrativo de gestión para ver qué ha pasado. En la semana que pasó bajamos de 3.600 docentes a 3.300. Sin embargo, la data de los estudiantes que no identificados, sobre todo de la comarca 9, donde hemos podido identificar el 50%, de la comarca en Verá y de Colón, que es donde nos reporta la frecuencia de no ubicación de estudiantes, son los que en este momento se están viendo más afectados, y nosotros vamos a iniciar una serie de logística, más que de estrategia, para la otra semana empezar a desplazarnos con todos nuestros equipos, psicólogos, docentes, directivos. Inclusive hay docentes que van a ir de voluntarios con los permisos respectivos a buscar a los estudiantes y ver si es que hubo una migración, porque hemos tenido mucha migración de la ciudad capital al interior, incluso áreas de difícil acceso donde están retornando las familias por factores económicos. Eso por un lado. Dos, nosotros inclusive cuando nos sentamos con los docentes en las primeras reuniones para evaluar toda esta situación, entendimos que ellos hay también que buscarle algún tipo de facilidades. Se hizo algunas ofertas desde algunas empresas que venden dispositivos electrónicos. Ellos quieren pues tener mejor ofertas para ellos también poder comprarlas de su propio pecunio. Sin embargo, nosotros sí tuviéramos esa capacidad de gestionar, quizás para el otro año, yo pienso, o a finales de este año. Tenemos que ver cómo va ahora el comportamiento a partir del 14 de septiembre, que se debe activar toda esta capacidad de conexión de esos 300.000. Estamos aproximadamente con un 47% de validación de correos, y la idea es llegar por lo menos a un 60% de validación, porque los niños de primaria, preferentemente y de acuerdo a nuestros registros, están trabajando a través de las guías impresas y de los programas de televisión, y se conectan con los padres de familia a través de la aplicación del WhatsApp. Gracias. Sí, ministra, para terminar. ¿Sí? Para las universidades, eso es un tema que hablamos con Luis Oliva. Yo he tratado de ser mediadora también, incluso sobre todo con el rector de la Universidad Nacional y de la Tecnológica. En una primera instancia se consigue a través de la IG y del ministro consejero Rojas, creo que más de 4.000 dispositivos para que 4.000 estudiantes que se iban a retirar en el periodo ya posterior a la matrícula pudieran mantenerse en la Universidad Tecnológica. Y por otro lado, los URL, o sea, las direcciones disponibles de las páginas web de las universidades oficiales no consumen ningún tipo de data, y tenemos entendido que ahí también se está ventilando y se está generando cualquier tipo de material de acceso digital. Entonces es importante saber que hemos estado pendientes de todo el mismo sistema y los subsistemas. Para cerrar, ministra, noviembre, mes de la patria, ¿el Meduca ha pensado cómo vamos a rendirle honor a la patria, ya que evidentemente en las calles no vamos a poder estar desfilando esta oportunidad? Sí, nosotros ya tenemos una...
Tenemos problemas con, se congeló, se frició la imagen de la ministra. A ver si se puede escuchar. Coordinando con nuestro equipo. Sí, cómo no. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, sí. es que había entrado una. Sí, nosotros tenemos una comisión instalada que está evaluando quizás tener algunos actos simbólicos, pero todo va a depender de las coordinaciones que se hagan. Definitivamente el mes de la patria y lo que representa esto en una escuela, igualmente estamos evaluando y lo anuncio así como una buena noticia, y obviamente el presidente fue el portador de esta noticia, evaluando la posibilidad de hacer algunos ajustes muy significativos para los estudiantes graduandos, pero eso es una propuesta que va a ser incluso un patrocinio posible del sector privado, pero la idea es que nosotros podamos comportarnos adecuadamente a partir de mañana, como lo ha dicho el señor presidente, utilizar nuestras mascarillas. Yo no la tengo puesta para poder expresarme mejor, pero tener todas esas medidas de distanciamiento, de lavado de manos y de mascarilla, porque en la medida que SRT baje, sí vamos a poder tener ejemplo en Los Santos, en Herrera, posiblemente posibilidades de tener escuelas semipresenciales. He tenido muchas solicitudes de padres de familia, de directores y de docentes. Sin embargo, hay que esperar lo que ocurra durante el mes de septiembre y buscar esas medidas de apoyo para que garanticemos la salud y sobre todo la educación a los estudiantes panameños. Muchísimas gracias, ministra. Mucha suerte en este recorrido que realiza por la provincia de Coclé en este momento. Vámonos a la pausa. Bien, señoras y señores, seguimos adelante. En esta oportunidad, el doctor Camilo Alain es del grupo de consultores que asesora al presidente de la República y al ministro de Salud en el tema de la pandemia COVID-19. Gracias por estar con nosotros. Hemos avanzado, señor Camilo Alain. Hoy día las cifras reflejan precisamente que estamos poco a poco ganando batallas de esta guerra, así la hemos llamado, contra el COVID-19. ¿Y esto a qué cree usted que se debe que hemos avanzado de esta manera? No tenemos el control todavía, evidentemente, y lo vamos a lograr tener cuando todos y cada uno de nosotros siga al pie de la letra las recomendaciones. Bienvenido. Bienvenido, muy buenos días, Álvaro y Danilo, y a los televidentes, y gracias por la oportunidad de compartir las experiencias que estamos teniendo en materia de salud y la evolución de la pandemia. Es importante definir que esto se ha logrado sin mucha bulla, porque no es un tema de que estamos controlando totalmente la pandemia y que ya todo está resuelto. Eso es totalmente falso. Sin embargo, sí ha habido avances importantes y se debe a múltiples factores. Primero, el factor de la trazabilidad y el gran trabajo que se está haciendo en el área de las comunidades por los representantes de corregimiento, las juntas comunales, el Ministerio de Salud, el sector privado también, que ya ha tomado un liderazgo también en el aspecto de todo Panamá. O sea, ese gran componente comunitario ha logrado, con la trazabilidad que se ha instalado en casi todas las provincias, en los corregimientos importantes, en las alcaldías, y la cooperación de la ciudadanía, que creo que con el tiempo ha ido aprendiendo a entender que esto es una nueva forma de vida. No es fácil porque todo ese componente sumado, igual la cuarentena, aunque sea poca, pero si se dan cuenta, en las noches de 7 en adelante, todos los días hay cuarentena. Así que todo eso sumado a la detección rápida con el aumento de las pruebas, ha logrado que ha ido disminuyendo importantemente en una forma gradual, que no estoy contento y no me siento feliz todavía hasta que vea que no haya una sola muerte por COVID y que haya un caso o dos, o no más de 10 por lo menos. Eso sería pues el éxito final, pero siento que con esos procesos que le acabo de decir vamos bastante bien. La trazabilidad, la educación comunitaria, la participación ciudadana, todo esto ha logrado eso. La mortalidad también ha ido descendiendo, aunado a la EPP, a la experiencia, al aprendizaje, los conocimientos y todo lo demás. Así que sumado todo eso, ojalá cuando se abra el día 7, pues no nos
dispare porque estamos vigilantes con un sistema de inteligencia sanitaria y demás. Sí, doctor, hay gente que todavía no logra entender cómo de 35 o 30%, donde estuvimos por muchas semanas, 11 semanas creo que fue, en materia de contagio, hemos bajado a 16, a 15%, a 12% de contagios. Doctor, ¿qué ha influido en que se dé ese drástico cambio? Okay. Usted conoce como periodista que el pueblo, la gente en Panamá es muy incrédula si algo se ve bien. Si se ve mal, le creemos todo. Si tú dices mañana, si nosotros estuviéramos anunciando altísimos números y demás, la gente lo cree. Cuando ya comienza a hablar de que está mejor la gente, porque Panamá hay una gran inseguridad en lo que dicen los gobernantes. Siempre ha sido así, y más aún en temas como estos tan sensitivos. Pero sí es una realidad. Hay un departamento de inteligencia sanitaria que lo constituyen epidemiólogos, gente muy experta que tiene experiencia en materia sanitaria y que es parte del equipo que ha venido trabajando desde el día 1 en este tema. Y definitivamente eso que están publicando es exactamente igual. Falta a veces pulir datos, tiempos, pero en realidad en forma general todo eso es totalmente cierto. Ahí no hay nada falso. Es más, si ustedes revisan, inclusive los hospitales privados, yo conversando con expertos en intensivo en el día de ayer y anteayer y varias veces, la cantidad de pacientes, por ejemplo, en el mismo Punta Pacífica, yo ahora mismo estoy en el 7º piso del hospital, donde estoy haciendo procedimientos y demás, y la cantidad de pacientes que estaban en cama ahí estaba totalmente lleno ese piso, y ya no es así, ahí está vacío, prácticamente, no totalmente vacío, pero mucho menos pacientes. Y son cosas prácticas. Ayer, como iba a participar en este programa, le pregunté al señor ministro que me mandara la información de las camas a nivel del país, y en la cama tienen una disponibilidad casi de un 50%, gracias a Dios. O sea que sí es una verdad, y que la sociedad no crea que eso es mentira. La cantidad de pruebas que se están haciendo sí ha aumentado importantemente. La trazabilidad ha estado funcionando muy bien, le faltan muchas cosas. El tema de la solidaridad de las bolsas de alimentación ha estado bien organizado, cada vez mejor. Hay muchas cosas que hacer, porque un país que nunca vivió una pandemia como esta, y el mundo entero, pues nadie, eso coge tiempo, y por eso a medida que ha ido pasando el tiempo y se ha ido aprendiendo, el manejo ha ido mejorando en todos los aspectos. Responder a una pandemia del día 1 con una masa de gente que tenía que confinar en una casa, cuarentena, y repartirle comida no era fácil la organización gubernamental. Pero ya con todo lo que ha pasado, ya la experiencia, ya hay una organización, y todo lo que se está diciendo no será 100%, pero le puedo decir que casi 99 y pico por ciento, porque algunas cosas pueden fallar en información, detalle, balance de números, pero no hay ninguna falsedad en eso. La población puede estar tranquila de que realmente vamos como vamos. Las camas han bajado, gracias a Dios las muertes han bajado, gracias a Dios, y todo esto ha ido mejorando paulatinamente, y esperamos. Además, mira, la experiencia de la apertura anteriormente fue el bloque 2, se abrió, el bloque 1 se abrió, ya no se abre así. Se va abriendo por actividad, con mucha calma, mucha gradualidad, a pesar de que entendemos que la empresa privada quiere una apertura más rápida, y yo estoy claramente cierto de la necesidad, a pesar de que la comunidad tiene una resistencia a la cuarentena. Ya digo, nosotros llevamos, nunca el mundo había habido una cuarentena como esto. Billones y billones de habitantes encerrados, o sea, no es fácil. La adaptación psicológica a la libertad, o sea, es un proceso, pero sí, concretamente, sí es cierto, sí se han aumentado las pruebas, sí se está haciendo la trazabilidad, sí están disminuyendo los casos, sí hay un 50% de camas disponibles, y esperamos que la gradualidad de la apertura y la paciencia que tenemos que tener todos colectivamente nos permita hacer las aperturas poco a poco, para no hacer una masa a la calle repentinamente sin una organización efectiva, y resulta que explote nuevamente la pandemia.
y que todas las empresas puedan cooperar en lo más que han cooperado, porque todo el mundo ha cooperado, pobres, ricos, clase media, profesionales, todo el mundo ha hecho su grano de arena. Doctor, otro de las interrogantes que tenía es lo insano, a mi parecer, de ese debate que se ha registrado, y se lo comentaba acá Danilo, acerca de tratamientos o de medicamentos entre los propios profesionales de la salud. Eso lo que genera en el fondo es incertidumbre y confusión en la población. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, eso yo no lo veo mal, porque es la parte académica y científica y técnica de discusiones que son Pero en positivas. redes, me refiero a redes sociales. Lo malo que se ha hecho público de una forma que no es científica. Eso. Cuando tú trasladas la pandemia de la salud a la pandemia de la política o a la pandemia de los egos, la pandemia de la confrontación, pierde objetividad científica. Entonces, el tema de la hidroxicloroquina, con un grupo que hay, yo he leído, mira, yo me llamo un experto en reproducción humana para hacer fertilización in vitro, pero me he vuelto un experto en COVID en los últimos 6 meses. De tanto leer artículos, por ejemplo, anoche me leí 8 artículos de COVID, actualizándome del New England Journal, y yo me paso leyendo AMA, y yo estoy tratando el Economist para actualizarme. Entonces, esta discusión es un grupo que habla de evidencias, que es la parte científica muy pura de la medicina, y es que es la tendencia de la medicina moderna. Y la otra parte de las experiencias vivenciales que se dieron en el momento de que nadie sabía realmente el abordaje hacia el manejo de la pandemia. Entonces, el Ministerio de Salud ha sido muy balanceado, porque eso de la hidroxicloroquina se quitó en una fecha, creo que fue el 20 y pico de mayo, y todo el mundo lo asoció a que por eso se aumentaban las muertes. Después el Ministerio de Salud, en una forma no arbitraria, y eso se quitó producto de un artículo que salió en el Lancet, y después resultó que el artículo era falso o no bien elaborado. Y la OMS también adoptó esa posición. El Ministerio de Salud ha sido balanceado. Cuando regresa, cuando hubo los cambios, el ministro hizo una consulta a infectólogos, hizo una consulta a gremios, hizo una consulta a internacionales, y se hizo toda una investigación, y él decide, pues el equipo decide de la parte ministerial, científica y técnica, hacer que se le dé a criterio de los médicos, cada grupo o cada médico tenga una guía que él decide, uso esto o uso lo otro. Entonces, eso se ha mantenido así, pero lo que se está planeando ahora mismo es un estudio científico para validar lo que dicen un grupo contra otro grupo, pero en Panamá. Fuera de los otros estudios, pues hay un pocotón de estudios que sustentan esto, que muchos dicen que no tienen la evidencia y que no tienen, pero sí hay un pocotón de estudios. Ayer me mandaron, anteayer o hace 2 días, como 15 estudios defendiendo una posición, y así hay otros estudios no defendiendo la posición. Pero de que definitivamente mucha gente coincide, casi siempre en muchos aspectos, de que usarlo en forma temprana, cuando inicia la enfermedad, da unos resultados de disminución de tiempo hospitalario, de mejoría de mortalidad, etc. Todo eso está en discusión y es cuestionado por otros estudios más firmes, más científicos, más detallados, más evidencia de doble ciego, de pares, estudios de pares, que son otro tipo de estudios más científicos que nos sirven. Entonces, al final del día, hay una opción que ha sido lo que ha adoptado el Ministerio de Salud. Es una guía, tú decides en tu paciente si lo va a usar o no lo va a usar desde el punto de vista idóneo. Así tal cual, podemos discutir de que si es conveniente usar la prueba de vacunación en la fase 3, si es segura o no es segura. Usarla en la fase 2, si es segura o no es segura. Si lo hacemos en fase... O sea, que no se avanzaría en nada, pero tratar de ser lo más balanceado, lo más respetuoso, porque yo creo que esto es un tema de respeto y no crear en el ambiente esa gran incertidumbre y el temor en los pacientes con una droga que es inocua, pero sin embargo hay discusiones muy certeras que dicen que no funciona. Igual el remdesivir, igual tantas cosas. Así hablar de obligatoriedad en la vacunación, ahora que tocamos el tema de las vacunas, ¿qué piensa usted de esto, don Camilo?
La posición del gobierno, o sea, del ministro y del doctor Lao también y de la doctora Eira, que le he preguntado para que está claro, y casi los diputados que están coordinando con el Ministerio de Salud, no hay ninguna posición de obligatoriedad. Sin embargo, en la ley de vacuna que se hizo en diciembre del 2007, creo que fue, pues yo presenté una ley de vacuna pues, para que sepa que Panamá, en los tiempos de eso, del 2006, 2007, estaba entre los 3 países que no tenían una ley de vacuna, imagínense. Y entre los 3 países estaba Panamá, Honduras y Haití. Los 2 países muy pobres del hemisferio occidental, y Panamá estaba incluido en eso. Y ahí fue que hizo una ley de vacuna que se modificó, que no se pasó, se vetó para rectificar algunas cosas, y después se pasó después que salía el ministerio del 5 de diciembre. Esa ley, para la parte de los niños menores, o sea, para protección, y para la parte de embarazadas y cosas de ese tipo, hay algún tipo de compromisos, pero al final del día la ley de COVID, con respecto a vacunación, la tendencia que veo de parte del ministerio, de parte de la Asamblea, es que no va a ser obligatoria. Por las razones obvias, porque es una vacuna nueva, es una vacuna que no es la vacuna con el proceso largo que con las demás vacunas. Yo no sé, estuve estudiando eso, muchos artículos, y hay de la vacuna RN de carga, la vacuna RN estilo de inmunización del virus, etc. Y todo eso se ha hecho mucho más rápido que lo que se ha hecho usualmente una vacuna, por la tecnología también ha avanzado. Y los científicos, hay más de 6 vacunas entre las que están manejando lo que es el CEPI, que son las organizaciones de investigación, el Gavi y todo este tipo de organizaciones, el COVAX, son grupos. El club de vacunas, nosotros estamos en el proceso COVAX. Panamá está en el grupo de COVAX, que es el grupo del club para ver cómo ventilamos como países pobres y conseguimos nuestra vacuna cuando comience esta fabricación masiva. Mira, hay discusiones tan serias de la vacuna sobre los viales, cuántos viales, billones de producción. Es un tema muy complejo, pero la tendencia de Panamá, por lo que hablé con el mismo ministro, para estar seguro sobre la opinión de qué orientación tiene el gobierno, el ministro me dijo que no están pensando en la obligatoriedad. Daniel, lógicamente, esa no obligatoriedad, nosotros tenemos que estar claros que nosotros cada quien responsablemente decidirá, pero claro, el beneficio de vacunarse previene que el otro se pueda contagiar. O sea que es una cuestión voluntaria, pero yo estoy seguro que a medida que se vaya vacunando y la gente vea que nada está pasando, la gente se va a querer vacunar. Danilo pregunta, don Camilo. Buen día, doctor Alain. Doctor. Encantado de saludarlo. Gracias. Doctor, países del primer mundo con muchísimo más recursos que nosotros han tenido una experiencia catastrófica en el manejo de COVID y han experimentado rebrotes y repuntes impresionantes, una y otras veces. ¿Está el gobierno de Panamá preparado para un repunte de COVID, tomando en consideración que en el tiempo sucesivo, en lo que viene por delante, las instalaciones de salud y el recurso humano de salud deberá ya estar atendiendo todas las otras enfermedades y morbilidades que se han dejado rezagadas por el problema de la pandemia? Esa es una pregunta. Segunda pregunta, la comisión de la cual usted forma parte, ¿dejará de cumplir su misión o su trabajo con el declive de los casos de COVID-19 o tiene pensado ir un poco más allá y presentarle al gobierno, por ejemplo, un manual de lecciones aprendidas o de correcciones a aplicar en el corto plazo por lo pronto? Yo sé, son 2 buenas preguntas muy interesantes. En primer lugar, el proyecto de COVID, se están tomando toda la providencia y la experiencia acumulada para prevenir este proceso de incremento de casos. Está mucho más experimentado el sistema para estar alerta al rebrote. Mira lo que pasó en España. España, como bien dices tú, estaba todo bien, vino el verano, abrieron fronteras, vinieron los ingleses, los alemanes, y se volvieron a disparar hasta el mismo nivel que los Estados Unidos. Y como este es un tema que va y viene, y supuestamente estamos esperando la vacuna, que está avanzada, que ya casi todos están entrando en fase 3, y si todo sale bien, yo creo que para próximamente los primeros
meses del otro año ya tendremos la vacuna y ojalá Dios quiera que nos llegue a Panamá lo más rápido posible en el proyecto COVAX que estamos. Entonces, cierto que el gobierno y el sistema de salud está preparado y que por eso fue una de las razones de la apertura gradual para ir valorando el comportamiento de la sociedad, el comportamiento del virus, porque todos somos susceptibles al virus. Y esa susceptibilidad permite que cualquier ciudadano se pueda infectar. Pero si ustedes notan, como les dije, la trazabilidad ha aumentado significativamente. El involucramiento comunitario ha aumentado. Para lo que estaba cuando comenzó esto, que no era cero, ha aumentado dramáticamente. La gente también se ha apropiado mucho más. La empresa privada repartiendo en los metros, todo Panamá con su mascarilla, están repartiendo hasta shield y mascarilla. Todas estas cosas sumadas no es lo que estaba pasando antes. La conciencia de hacerse las pruebas, el incremento de las pruebas gubernamentales y también el interés de que nosotros queramos ver si la empresa privada, que muchas empresas privadas están haciéndole pruebas a sus empleados. Y estoy seguro que van a tomar esa medida, ellos que van abriendo, pues no les conviene abrir y después tienen que cerrar porque están infectados y que haya una pesquisa de parte del Ministerio de Salud. Todas estas cosas sumadas, primero Dios, y con el cuidado de la vigilancia y la inteligencia sanitaria, esperemos que no haya un repunte nuevamente dramático. O sea, van a haber repuntitos acá, allá, y se le cae una vez y se toman las medidas pertinentes. Por ejemplo, en Los Santos hubo un tema en el abatuar y se le fue encima y eso se volvió a neutralizar. Es un tema de rastreo epidemiológico, es un tema de inteligencia sanitaria, es un tema de detección precoz de brotes, es un tema de apertura gradual, es un tema de pruebas masivas para confinar, es un tema de conciencia ciudadana. Esa gran sumatoria de factores nos va a permitir ir balanceándonos en esta ola como si fuéramos viendo poco a poco, día a día, el comportamiento, pero con los ojos abiertos, sin triunfalismos y con mucha objetividad de parte del Ministerio de Salud, de parte del gobierno, de parte de los ciudadanos, de parte de la empresa privada, para evitarnos un repunte importante. Pero sí van a haber pequeños repuntes. Muy diferente fue esto cuando se hizo la apertura del bloque 2, porque era un bloque masivo, o sea, todo entró en operación. Aquí se ha ido gradual, poquito a poquito, y yo creo que eso nos ayuda también. Sin embargo, el gobierno sí ha tomado providencias. Pero por Figali ya se han hecho los saneamientos, ya está, en cualquier momento debe estar preparado, pero ahora mismo como hay 50% de camas todavía disponibles, eso ha sido muy bueno en caso tal de que ocurran algunos brotes y tengan que meterse más pacientes al hospital. Pero como no es una apertura masiva, no creo que ocurra un rebrote masivo. Puede haber brotecitos y eso nos permite actuar rápidamente si hay inteligencia sanitaria efectiva. Aunado a esto, ya la sociedad ya sabe los síntomas bien, la gente sabe ya cómo están preocupados por cuidarse. Si usted se da cuenta, si hace una filmación sorpresiva en el metro, sorpresiva en lugares, la gente ya, tú la ves, muy poca gente no carga su mascarilla. La gente carga su mascarilla, la gente está mucho más consciente. O sea, yo siento que hay que darle un poquito de confianza a la sociedad. No tenemos que ser pesimistas, hay que estimular a la sociedad a cooperar. Y yo siempre lo he dicho, la responsabilidad es de todos nosotros, no es de un grupo, no es del gobierno nada más, somos todos. Y yo siento que ya estamos, en comparación a la última entrevista que tuve con ustedes, que creo que son los únicos que me llaman ya nadie me cree. Es que ya hay un espíritu colectivo, ya la gente como que está haciéndose más colectivo y la gente entra con su mascarilla, la gente hace su distancia. Siento que ya estamos, entonces por eso le digo, Danilo, con mucho respeto, esa pregunta es si estamos preparados, si hay inteligencia sanitaria. Obvio, si se nos sube mucho, podemos tener problemas, pero después vuelve la presión como se ha mantenido y debemos seguir bajando Dios primero. La segunda pregunta, eso depende del presidente. Yo siento que la participación de nosotros no es todos los días, ni somos ningunos grandes genios y nosotros estamos resolviendo, porque en el Ministerio de Salud, vuelvo y repito, hay gente muy preparada y muy experimentada en materia de salud pública.
son entes que tienen mucha experiencia, tienen años ahí, saben de salud pública. La asesoría internacional de la Organización Panamericana, la asesoría de expertos que están ahí en el Consejo Consultivo, el doctor Prosperio, un experto en materia, el mismo decano, que es el doctor Sánchez, toda esa gente en conjunto con el grupo anterior asesor, que todavía está en la inteligencia sanitaria ahí con ellos, de Antonio y todo ese grupo de Rebollón, todo ese equipo sigue asesorando, y que con el Ministerio de Salud, con la experiencia que tienen, ellos pueden seguir adelante sin ningún problema. Sin embargo, eso depende del señor presidente, si él quiere que nosotros sigamos en un momento determinado. Es una cosa voluntaria, uno se siente satisfecho en poder participar y dar opiniones y ayudar en algo si es que en gran cosa hemos ayudado. No, yo no quiero ni siquiera decir que nosotros hemos hecho nada del otro mundo. Hemos estado ahí participando también. El ministro, creo que mucha gente no lo veía como un gran salubrista, pero él ha demostrado con el tiempo mucha responsabilidad, mucha prudencia en las reuniones que nosotros hacemos. Él maneja un balance muy objetivo y él es salubrista y además y ha estado recorriendo el país, que también es importante. No? Así que yo siento que se ha ido integrando mejor, y la sociedad también, y la empresa privada también, y los medios también, y hay un rumbo positivo y que ojalá se mantenga esa forma. Así que eso dependerá de lo que el presidente quiere, pero toma la disposición siempre de ayudar al país. Gracias, don Camilo, por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Vamos al cambio y regresamos. Saludos. Bien, avanzamos, señoras y señores. Debate abierto dominical. Ahora nos vamos a Guayaquil, Ecuador. Está con nosotros Eduardo Reynoso. Él es especialista en conducta humana. Tuve la oportunidad de conversar con él esta semana y por eso quiero llevarles a ustedes un poco los temas que conversamos con él en este momento. Pero antes de eso también quiero decirles que él es parte de una u otra manera del equipo encabezado por el exalcalde de Guayaquil y el señor Henry Kronfeld, con el que tuvimos la oportunidad de conversar y que revolucionó en ese momento las redes sociales aquí en Panamá, el trabajo que vino realizando políticos y empresarios para rescatar a Guayaquil de la crisis sanitaria en la que se encontraba. Hoy estamos en septiembre. Han pasado varios meses desde que veíamos en Guayaquil imágenes que nos impresionaban muchísimo, Eduardo, de gente muriendo incluso en Ecuador en las calles, producto de la pandemia. ¿Cómo está la situación en este momento brevemente? Don Álvaro, amigos, un saludo inmenso. Podríamos decir que la situación en este momento, si bien no hay que confiarse, es una situación estable donde cada vez y cuando nosotros le estamos ganando cierta ventaja al virus. A la pandemia no se le gana. A la pandemia desde el mismo momento en que contrajo un muerto ya nos venció. Sin embargo, aquí el tema es tomar las decisiones correctas para que el impacto negativo sea el menor de todos. Ok, hablemos un poco de la conducta humana, el papel que juega esto de la conducta humana en frenar el avance del COVID, en controlar el COVID, en ganar no las batallas, la guerra al COVID. Bueno, principalmente yo quisiera decir algo. El mundo entero jugó con este eslogan, quédate en casa. El tema es que hay muchos países, cuando nosotros realizamos investigación de mercado previamente, que entendimos que el quédate en casa por los niveles socioeconómicos, por los niveles culturales, eran bastante difíciles. En el caso específico de Guayaquil, Ecuador, cuando le decíamos quédate en casa, le estábamos diciendo a una persona que normalmente vive de su trabajo día a día, que no trabaje, por ende, que no coma. Así que una de las decisiones importantes que tomó la alcaldesa de Guayaquil, en este caso Cynthia Viteri, es llevarles alimentación y todo lo que necesitasen para que las personas no tengan que salir, que ese era justamente el primer paso para poder vencer el virus. ¿Por qué? Porque en la conducta humana el cerebro evalúa miedos y entre el miedo probable de contagiarse de un virus versus la certeza de morirse de hambre,
entonces la gente termina decidiendo salir. Ok. Hablemos de esa nueva normalidad, entonces, a la que tenemos que enfrentarnos ahora el mundo entero, pero desde el punto de vista de nuestros países de América Latina. Esta nueva normalidad que vamos a encontrar va a ser una normalidad totalmente distinta. El mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar frente a él. Las personas hoy son menos consumidores y más seres humanos. Sin embargo, cuando exista la apertura y ya termine el lockdown en muchos de los países que aún continúa, lo que vamos a seguir viviendo es que las personas están en modo de sobrevivencia. Es decir, los gastos como tal están enfocados netamente en alimentación, en bioseguridad y en todo lo que tenga que ver con medicinas y alimentación saludable. Bajo ese sentido, la misión que tienen las marcas y las empresas es volver a tomar la confianza que de alguna forma necesitamos de las personas para que se vuelva a reactivar la economía. Porque si bien la economía no es felicidad, sí es parte de este gran engranaje que se llama bienestar. Hay que motivar al consumidor para que esa economía empiece nuevamente a dinamizarse, pero ese consumidor en este momento está frente a una situación complicada porque, por ejemplo, el caso de Panamá, se habla de un 25% de desempleo, más de 300.000 personas desempleadas. ¿Cómo lograr este equilibrio para que el consumidor, que es el que mueve la economía, pueda salir a comprar? Lo que tienen que entender las empresas principalmente es que tienen que ayudar a pasar la crisis, que sería una especie de tormenta, a los consumidores de por sí. Entonces, los productos y los modelos de negocios tienen que estar adaptados a este nuevo sistema, donde los ayudamos a pasar por la tormenta. Es decir, lo primero debe ser entender las necesidades humanas profundas, para que los productos y servicios vayan acorde a esta nueva normalidad, como primera cosa. Segundo, es variar los mensajes, variar la comunicación en sí, porque lo que hoy es prioridad, hace 150 días no era prioridad. Hoy la gente está hablando en el mundo entero de dos cosas y eso se llama la democratización de las necesidades, que significa que cada vez las personas nos parecemos un poco más, porque la conversación está centrada en el tema de seguridad desde el punto de vista de la salud y empleo y economía. La segunda, que es empleo y economía, de alguna manera está llenando de incertidumbre a la ciudadanía. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es entender que detrás de ese consumidor hay un ser humano sensible que necesita ser ayudado, porque ha sido herido de tres formas: en su inseguridad, en su libertad y también en el tema del amor y conexión. Es decir, las personas hoy se sienten menos seguras, menos amadas y menos libres, producto del lockdown y de la pandemia que vivimos. Ok, ¿y cómo salir de todo esto, Eduardo? Primeramente, la comunicación tiene que ser de alguna forma complementada. Si las puertas de los negocios y las puertas de los hogares se cerraron, las puertas del Internet, de las redes sociales, del mundo digital, en verdad se abrieron. Así que ahí hay una oportunidad. Nunca se debe de parar de comunicar. De hecho, en las redes sociales y el mundo digital se dice que maduró entre 7 a 10 años. Es decir, lo que íbamos a ver en el 2030, hoy lo estamos viviendo en cuanto a la penetración y el alcance que tienen estos nuevos medios. Por ende, hay que estar en la mente de la gente y no se puede dejar de comunicar. Y esos mensajes comunicacionales juegan un rol muy importante para poner el humor o el ambiente dentro del espíritu de las personas. Y necesitamos solidaridad, necesitamos esperanza, necesitamos unión, y todo esto es lo que debemos de alguna forma de promover y transmitir en los mensajes comunicacionales para que el pueblo se levante. Otra cosa que es muy característico del ser humano es desde su zona de confort empezar a culpar
a todos de todo. Y desde allí empezar a culpar a todos de lo que me pasa a mí. Y empezar a exigir que yo quiero, pero sentado en la casa, en la hamaca, en el sofá. Este es momento de crisis, este es momento de emprender, este es momento de echar adelante. ¿Cómo hacerlo, Eduardo? El tiempo es uno, y aquí el estilo de las personas se ve marcado por cómo distribuyó el tiempo. Entonces, esto es sencillo. O distribuyo el tiempo en criticar y echar la culpa a otros, que eso es una medida de alguna forma, una medida de escape frente a las cosas en las cuales nosotros sí somos responsables de cambiar. Así que yo prefiero ver el vaso medio lleno, entendiendo que tengo que hacer algo, y ese algo lo tengo que hacer ahora, porque no es momento de mucho análisis, es momento de mucha acción para sacar las cosas adelante. Recordemos que en las investigaciones de mercado lo que nos dicen es que en varios países las ventas de las empresas caerán, dependiendo de su categoría, entre un 30 o 50%. Nadie quiere vivir con la mitad del presupuesto que vivía antes. Por ende, hay que actuar de una manera mucho más fuerte y radical para que ese resultado no se vea reflejado en nuestro balance. Así que lo principal es que, claro, entendemos, por un lado, por qué se da esta frustración. Y es que no respiramos igual, por uso de la mascarilla, no hacemos la misma cantidad de ejercicio porque estamos un poco más encerrados, no recibimos la misma cantidad de sol, no estamos comiendo bien, no tenemos suficiente placer por las distracciones que no podemos recibir, recordando que el cerebro se acerca al placer, se aleja del dolor y busca la comodidad siempre. Sin embargo, entonces, estas sensaciones a la larga de alguna forma se derivan en neurotransmisores que dicen no me siento estimulado como antes, y eso va a generar frustración e ira, pero el enfoque netamente tiene que estar centrado en cómo yo supero esta situación. ¿No le teme, Eduardo, a un caos social en algunos de nuestros países producto de la situación que estamos viviendo? Ese es el resultado que va a existir en muchos de los países, sobre todo en países donde el ambiente político esté un poco más caldeado. Sí, Danilo Toro te pregunta, Eduardo. Buenos días, don Eduardo. Don Eduardo, muy buenos días. A su criterio, ¿qué papel representa la ejemplaridad o la no ejemplaridad de las autoridades? Pareciera que hay conductas en el público, ¿no? Una vez que esto existe o no existe, dependiendo de lo que ocurre. De repente hay como envidia o disgusto, o enojo, rabia o deseo de no cumplir con las normas. Esa es una pregunta. Luego una segunda pregunta. También, ¿cómo rescatar la confianza y la credibilidad de la gente? La propaganda política sobre lo que se ha hecho o lo que se está haciendo, ¿puede empujar a la gente a pensar y actuar distinto? Bueno, respondiendo básicamente a su pregunta, quiero decirle que el problema muchas veces se ve evidenciado más por la clase política. Y la clase política primero tiene que ser ejemplo, no de privilegio, ejemplo de cómo debemos actuar. Porque indudablemente muchos de ellos son referencia, y en base a esta referencia la gente va a hacer lo que ve que otros hacen. Por ende, el ejemplo es primordial. No puede existir errores desde ese punto de vista. Segundo, es entender que lamentablemente en mucha clase política en nuestros países están viendo una película totalmente diferente. Y se siente hoy más que nunca la desconexión entre sus pueblos versus versus la prioridad que le están dando a las cosas. Y esas prioridades están totalmente erradas. Bajo ese sentido hay que entender que sí, frente a una pandemia nadie estaba preparado y hay que tener humildad en torno a eso. Pero por otro lado, sí tenemos que tener claro de que los líderes, las autoridades, de alguna forma tienen que llevar al orden y control a sus sociedades, a las que dirigen. Por ende, el principal rol que podemos jugar
los líderes es venderse y expresar que son hombres comunes, que si hay muertos hay que estar al lado de los muertos, que si hay heridos, ahí hay gente enferma, hay que estar en los hospitales, que sí, hay que actuar, por supuesto que hay que actuar y que hay que hacer lo correcto, pero estos no son momentos de dividirse ni de peleas políticas, porque la gente no quiere escuchar a los políticos, la gente no quiere saber de política y odia a la mayoría de partidos políticos. Por ende, este es un momento ciudadano de seres humanos ayudándonos, ¿o no? Ok, hablemos un poco desde la neurociencia, la conducta del mercado en este momento post pandemia. Vamos a encontrar un mercado bastante difícil, donde el consumidor no quiere escuchar que le vendan, donde normalmente vamos a ver competidores que van a jugar ese rol de siento que tengo que estar cercano, pero a la vez la gente no quiere cercanía. Entonces, van a variar muchas cosas. Primera cosa que vamos a encontrar es lo que se llama el efecto, un efecto donde las personas no quieren salir de casa. Okay, que quieren seguir viviendo en esta burbuja que de alguna manera se siente protegida, ¿okay? Porque de la puerta para adentro se llama hogar, de la puerta para afuera la gente siente la calle como una selva peligrosa, ¿okay? Eso se llama el síndrome de la cueva. Las personas empezarán a salir, sí, pero muy despacio. Ahora, dentro de los que salgan, vamos a encontrar que las marcas, por ejemplo, van a tener que variar sus empaques, porque las salidas a los supermercados, las salidas de compras, las personas van a tratar de hacer pocas salidas y tratar de abastecerse lo mayor cantidad posible, porque no quieren salir. Y eso hace que se privilegien los empaques más grandes y familiares versus los pequeños, porque hay una restricción no solo económica, sino cuánto yo me puedo abastecer, y lo que te puedes abastecer es lo máximo que entre en la nevera. Así que la nevera también se vuelve en el segundo restrictor sobre qué tipo de productos llevo y cuáles no. También se van a vender mucho más los productos de indulgencia, es decir, aquellos pequeños snacks o productos que sin ser sanos de todas formas te dan pequeñas dosis de placer. ¿Por qué? Porque obviamente las ventas están reprimidas y las personas que han sido normalmente acostumbradas a comprar cosas que le da placer al cerebro, de alguna manera sienten la necesidad de adquirir algo. Y frente a una economía colapsada, pueden adquirir pequeñas cositas que cuestan muy poco, pero que te hacen sentir nuevamente comprador. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por compartir con nosotros desde Guayaquil, Ecuador, en el día de hoy aquí en Debate Abierto. Gracias, vamos a la pausa. Avanzamos, señoras y señores. Jorge Juan de la Guardia, Movimiento Todo Panamá, un grupo que surge precisamente en medio de la pandemia y que, yo no sé si es así, pero siento que se motiva a raíz de que otros países también estaban haciendo lo mismo, la unidad del sector privado para apoyar al pueblo a salir de esta crisis. Bienvenido, ¿estoy en lo cierto, señor de la Guardia? Así mismo es, Álvaro, y bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirle hablar a tu audiencia. Saludos, Álvaro y profesor Danilo Toro. En efecto, es así, Álvaro, en efecto, nosotros desde hace varias semanas, inclusive antes de lanzar formalmente este movimiento que se lanzó hace un mes, estuvimos conversando con diferentes líderes empresariales de otros países, de Ecuador, de Colombia, también de Uruguay, tan recientemente como esta semana, viendo cómo ellos se unieron por una causa común, entendiendo que cada uno de sus países y también Panamá estamos viviendo probablemente la peor crisis de nuestra historia, tanto sanitaria como la que ya se nos avecina y la tenemos enfrente de la crisis económica. Y aquí lo que vimos es cómo se unieron todas las fuerzas. Digo, empezó con el sector empresarial, pero se unieron por esta causa común. Y nosotros aquí en Panamá
Eso es lo que hemos estado haciendo a través de este movimiento Todo Panamá, que como te comenté empezó hace un mes, y hemos estado trabajando muy duro. Se nos han unido muchísimas personas, gremios del sector empresarial, pero también gremios de clubes cívicos, ONGs y demás que están apoyando. Ya van más de 75 organizaciones que se han sumado a este movimiento. Tenemos más de 200 voluntarios que están apoyando y seguimos porque esto es un tema de todo un país que tenemos que unirnos todos para salir adelante. ¿Qué se ha logrado hasta este momento? Hemos visto actividad repartiendo mascarillas, repartiendo, ¿cómo le llaman? Las pantallas faciales. ¿Qué se ha logrado hasta el momento? Hábleme de esto. Miren, nosotros, uno de los enfoques principales que estamos atacando es la prevención, por supuesto, también el acompañamiento a pacientes COVID positivos. Y en la parte de la prevención, nosotros hemos lanzado una campaña publicitaria con el eslogan "El virus lo paras tú". Es una campaña de empoderamiento a la ciudadanía y que entiendan que todos somos parte de la solución para mitigar la propagación del virus. En ese sentido, nos han apoyado prácticamente todos los medios de comunicación que se han sumado, también influencers, personajes de redes y demás, para poder lanzar y dar conciencia sobre esta campaña educativa a toda la población. Y parte de la campaña, casualmente, es el tema de estar directamente en el transporte público, en esas paradas de metro y zonas pagas de Mi Bus y de Metrobús, para hacer docencia y repartir también estos implementos de seguridad que incluyen las pantallas faciales. Así que hemos estado en estas jornadas como parte de la campaña educativa desde la semana pasada y vamos a estar a partir también de mañana, lunes, en la estación, la terminal de transporte, entendiéndose que mañana hay una apertura importante de otros comercios. Mañana abre nuevamente la construcción y van a haber muchísimas personas que van a regresar al trabajo y que van a usar el transporte público para desplazarse. Entonces, ahora más que nunca tenemos que enfatizar la importancia de cumplir con esas medidas. Les puedo decir que yo, que he estado en las jornadas de repartición en el metro, la verdad es que nos ha causado gran impresión. Te puedo decir sin lugar a dudas que el 100% de los ciudadanos tienen su mascarilla puesta, por lo menos cuando están en el transporte público. Eso es un gran avance. Ahora lo que queremos enfatizar es la doble protección muy importante que trae la pantalla facial en conjunto con la mascarilla. Y eso es especialmente importante en el transporte público, porque parte del tema que hemos hablado mucho y hemos aprendido de otros países, y ya es casi que de conocimiento común, es el tema del distanciamiento. El distanciamiento de 2 metros, que es primordial, aparte de, obviamente, las manos limpias y cubrir con mascarilla de pantalla facial. Pero la realidad es que en el transporte público, llámese metro, metrobús y demás, es mucho más difícil mantener ese distanciamiento. Por eso, la importancia de la doble barrera. Entonces, ya hemos repartido más de 75,000 pantallas faciales. Tenemos planes para repartir durante todo el mes de septiembre más de 150,000 pantallas faciales y también mascarillas a todos los que están en el metro. Y nuestra idea, nuestra intención, nuestra esperanza es poder ver a los panameños que no solamente tengan su mascarilla, pero también su pantalla facial, especialmente en el metro. Mañana voy a estar en conjunto con otros voluntarios ahí en la estación de Albrook, en la terminal de transporte, y esperamos ver a muchos ya con sus pantallas faciales que hemos repartido en las últimas semanas con esas puestas. Ojalá. Para todo esto se necesita recurso económico y hay tareas pendientes, evidentemente, porque yo me imagino que hay muchas otras cosas más que hacer. Ustedes, me gustaría que aprovechen este importante medio y programa para invitar a otros empresarios, a organizaciones, a que se sumen no solo con recursos humanos, sino con recurso económico para seguir adelante, porque esta es una lucha de todos y que no termina este día ni esta semana, que es a largo plazo. En efecto, Álvaro, en efecto es una lucha de todos y ha unido a muchísima gente en esta causa común. Y de verdad,
que sí estamos buscando recursos, se necesitan, y nosotros hemos creado una estructura de transparencia y de gobernanza donde se han sumado muchísimas personas, y la verdad es que el aporte no solamente de recursos, sino de tiempo, de voluntariado y de talento de tantos panameños que se han sumado a este esfuerzo completamente ad honorem, sin pedir un solo centavo a cambio, sino para tratar de aportar. Y sí, ahora es cuando más necesitamos los recursos, porque ya estamos viendo la luz en cuanto a las reaperturas económicas. Mañana 7 empieza la construcción, al igual que Zona Libre de Colón y también Panamá Pacífico. El 14 de septiembre hay otra apertura importante donde se levantan las restricciones de movilidad y se elimina el uso del salvoconducto. Y el 28 de septiembre ya está todo el cronograma. El 28 abre comercio a por menor y los restaurantes presencial. Nuestra meta como país debe ser que podamos ser exitosos en estas reaperturas, que podamos seguir ese cronograma de aperturas y que no tengamos que echar para atrás. Hemos visto en otros países cómo han abierto y han tenido rebrotes, han tenido que echar para atrás. Hemos visto países también que han manejado el tema ordenadamente, han abierto y lo han controlado. Nosotros no podemos fallar como país. Por eso es que ahora, más que nunca, no podemos bajar la guardia. Tenemos que cuidarnos todos, recordarnos, hey, el virus lo paras tú y yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, todos nos cuidamos en conjunto, y por eso tenemos que seguir replicando este mensaje, seguir con la campaña educativa, y para eso, por supuesto, se necesitan recursos, y queremos invitar a toda la ciudadanía, a todos los empresarios, a que nos apoyen. Nosotros, créanme que vamos a garantizar la transparencia en el manejo de todos esos recursos y vamos a estirar el dólar muchísimo. Hemos recibido apoyo de personas que tienen contactos y enlaces con empresas a nivel mundial para, por ejemplo, las compras de los insumos que hemos estado haciendo, y hemos conseguido precios realmente no antes vistos para, por ejemplo, los insumos que estamos repartiendo, como son las pantallas faciales y demás. Entonces, en ese sentido, bienvenidos todos a seguirnos apoyando, porque solamente a través de este apoyo, esta solidaridad a las empresas, es que vamos a poder seguir adelante y mantener la economía en estas aperturas y recuperar los empleos, que es lo que todos necesitamos. Danilo Toro. Buen día, don Eduardo. Buen día. Hay gente que va contracorriente de la historia. El socialismo duro, el socialismo radical de extrema, ha tenido y tiene todavía, al que vive, un discurso contra la empresa privada, el sector privado, ¿no? Y no se ha dado cuenta que países como China, Vietnam, hasta la misma Cuba aquí, al final de cuentas ha tenido que mirar a la iniciativa privada para poder plantear el crecimiento de la riqueza nacional. Mi pregunta es, esta experiencia, ¿qué le aporta al sector privado? ¿Por qué este esfuerzo? ¿Qué gana el sector privado con una experiencia como esta? ¿Cómo relacionar esto con la preservación o la recuperación de puestos de trabajo? Bueno, esta pandemia nos ha traído muchas lecciones, y creo que la principal es que cuando nos unimos todos podemos lograr grandes logros. Por supuesto, y Panamá, la realidad es que hemos tenido de las cuarentenas más duras y más severas probablemente del mundo entero. Y realmente ha sido una cuarentena más que todo a las empresas, porque ha habido mucha movilidad de las personas, pero las empresas han permanecido cerradas. Nosotros lo que vamos a ver aquí en los próximos meses es una situación muy complicada. Muchas empresas difícilmente van a poder reabrir, y por supuesto ahí viene el tema de los empleos. Por eso es que es tan importante que ahora que estamos reabriendo lo hagamos bien, de manera ordenada, y ahí es donde hacemos un llamado a todos los empresarios, porque somos parte también de la solución. Nosotros tenemos que apoyar a nuestros colaboradores ahora que estamos regresando al trabajo, cuidarlos, mantenerles o proveerles de todos los implementos que necesiten para poder cuidar su salud, por supuesto mantener ese distanciamiento, y así nosotros
vamos a poder decir al país, hey, aquí los empresarios están dando su aporte a la solución y a poder salir adelante. Nosotros no podemos esperar que el gobierno lo haga todo. Nosotros tenemos todos que poner nuestra cuota de sacrificio y, por supuesto, todo esto es con la mira de poder reabrir la economía y recuperarlo lo más rápido posible. Hay una realidad. La vacuna no es que va a venir pronto, esto va por lo largo. Esto es una iniciativa que estamos vislumbrando que va a demorar varios meses porque vamos a tener que convivir con este virus por muchos meses más. Entonces, tenemos que poder buscar ese balance entre la economía y la salud, poder ir reabriendo, pero manteniendo esa propagación lo más bajo posible y controlando el virus. Y por eso estamos enfatizando mucho el tema de la campaña educativa. Nosotros tenemos un comité médico asesor en el Movimiento Todo Panamá, que son médicos de mucha experiencia de diferentes ramas que nos han apoyado muchísimo con información de otros países, mejores prácticas. Y parte de la implementación de este plan de prevención y concientización y educación ha sido por los aprendizajes que hemos recibido de parte de ese comité médico. También estamos implementando iniciativas, por ejemplo, en apoyar con la trazabilidad. Lo que hemos aprendido es que la parte de la trazabilidad de los contactos es vital. Y no solamente la trazabilidad, sino el tema del aislamiento. Es tan importante el aislamiento de estos 14 días y queremos enfatizar eso, de que cualquier contacto de un paciente COVID positivo debe quedarse aislado, inclusive aunque no tenga síntomas, porque hay muchos casos asintomáticos. Pero les voy a dar otra. Inclusive, aunque tengas una prueba que sale que tú eres COVID negativo y tienes síntomas, igual es importante quedarse aislado porque hay muchas pruebas de falsos negativos. Si es positivo, de seguro sí tienes COVID, pero hay muchas pruebas de falsos negativos y es importantísimo el aislamiento. Por eso nosotros con el movimiento estamos también apoyando con la entrega de bolsas de comida a todos los pacientes COVID positivo, inicialmente en el plan piloto, apoyando la Fundación Unidos por Panamá, que ya tiene casi un mes de haber iniciado este plan piloto en los corregimientos de Juan Díaz y Don Bosco. Entonces nosotros hemos estado apoyando con entrega de bolsas de comida para esa familia, para que tanto el paciente como todos sus contactos y sus familiares se puedan quedar aislados por los 14 días. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Juan de la Guardia por compartir con nosotros el Movimiento Todo Panamá. Le deseamos la mayor de las suertes y ojalá se sigan sumando nuevas empresas, empresarios, organizaciones a este equipo para que se mantengan en esa ardua lucha, esa ardua tarea que lo que busca es convertir a Panamá en un país libre de COVID-19. Y bueno, esto ha resultado ser una experiencia de reconstrucción de tejido social. Así es, muy buena. Vámonos entonces a la pausa. Muchas gracias. Gracias. Avanzamos, señoras y señores. Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias, en esta oportunidad conversando con nosotros. ¿Y por qué? Porque precisamente, Danilo, mañana lunes se marca un nuevo momento de esta crisis que hemos estado viviendo, pero en positivo, porque se da la reapertura de algunos sectores económicos. Bienvenido, señor ministro. Puntualmente, ¿qué sectores se estarán arrancando nuevamente mañana los motores? Muy buenos días, Álvaro. Espero que todos se encuentren muy bien. En efecto, como mencionas, el lunes empieza este plan de apertura con la industria de la construcción siendo la actividad más importante que se va a reactivar. Como todos sabemos, el impacto económico y social que tiene esta industria en la economía. También a esta actividad la acompaña la apertura de la zona libre de Colón por completo, así como la Agencia Económica Especial Panamá-Pacífico y algunos servicios profesionales como la sastrería, modistería y lavautos. Así es que con este grupo de actividades vamos a comenzar la apertura este lunes y si Dios quiere, pues nos va a ir muy bien. Yo siento mucho positivismo en el ambiente y siempre recordándoles que tengamos en cuenta las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de las mascarillas y el distanciamiento social. Eso nos va a permitir seguir adelante en la hoja de ruta de apertura.
todo lo que estaba pendiente del sector construcción ya arranca mañana lunes, señor ministro, y digo lo que estaba pendiente porque ya se habían dado algunas aperturas de algunas obras de construcción, principalmente del sector público. Adelante. Sí, correcto. El lunes ya todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción que no había abierto va adelante. Nosotros esperamos que, según las conversaciones que hemos tenido con los gremios privados, que un aproximado de 800 obras inicien, ojalá así sea, y se reactiven alrededor de 20.000 contratos suspendidos, cosa que va a ayudar muchísimo, obviamente, a las familias panameñas y a la reactivación económica. Así es que, en efecto, para contestar tu pregunta, todo lo que queda de la construcción va a abrir el lunes. Así se le va a acompañar con todo lo que tiene que ver con ingeniería, arquitectura, todo lo que necesita la construcción, todo ese encadenamiento que necesita para abrir de forma eficiente. He conversado con algunos empresarios del sector construcción que me han dicho lo siguiente: no, estamos autorizados ya para arrancar esto en el sector público, principalmente obras del sector de gobierno, pero el gobierno nos adeuda tanto dinero o cierto dinero que no podemos arrancar nuevamente si el gobierno no nos hace los pagos que requerimos. ¿Esto se está hablando, se está conversando, señor ministro? Claro que sí, puntualmente eso es parte de lo que es la reactivación económica, el poder honrar los pagos adeudados. El ministro de Economía y Finanzas siempre lo menciona, que tenemos en el presupuesto esas partidas que están aprobadas, van a ser pagadas, y eso es parte, por supuesto, de que el sector de la construcción se reactive de forma, como decía yo, de forma eficiente. En cuanto al sector restaurante, hemos tenido la oportunidad, Danilo, de conversar con Domingo de Ovaldía, que es el presidente de este gremio, y con otros agremiados, y nos hablan de la reapertura. Esto ya se ha definido con fecha y la manera cómo se va a dar esta reapertura. Sí, correcto. Mira, el 28 de septiembre, una de las actividades que abre en esa fecha son los restaurantes y fondas. Como saben, pues los restaurantes han estado abiertos para lo que es el delivery y las entregas a domicilio y para recoger en el restaurante. Sin embargo, el 28 de septiembre ya se da la apertura de los clientes al mismo local, al mismo restaurante, ¿no? Y eso va a tener unos protocolos que han sido evaluados por el Ministerio de Salud para que esa actividad se desarrolle de forma segura, tanto para el restaurante como para los clientes, para los empleados como para los clientes. Así que de esa forma se tiene planificado, Álvaro, la apertura de los restaurantes para el 28 de septiembre. Ustedes en este momento, señor ministro, ¿tienen algún temor, alguna luz roja que se está prendiendo a raíz de algunas medidas que ya tienen 10, 15 días de haberse tomado y que pudieran poner en peligro la reapertura, o por el momento las cosas están caminando como lo planificado? No, muy buena pregunta. Está caminando según lo planificado. Ese trabajo que ha estado haciendo las autoridades de salud para la trazabilidad ha funcionado. Vemos un control de la pandemia en este momento, pero yo siempre no me canso de decir, por favor, sigamos con esas medidas, el lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social en la medida de lo posible, porque de otra forma estaríamos caminando hacia atrás y lo que queremos es continuar. En este momento vamos bien y no hay señal de que vaya a haber algún problema que nos vaya a retrasar en cuanto a este plan de reapertura. Todos estamos muy entusiasmados con el tema de la reapertura, pero que vaya de la mano de lo que usted plantea. Efectivamente, las medidas de bioseguridad, la mascarilla, el gel, lavarse de manos, la distancia, pero usted sale a la calle y ve con mucha preocupación y tristeza que hay muchos locales comerciales, se alquila
muchos negocios cerrados donde se ha levantado la tolda y se han ido para la casa. Hay una estadística ya de la cancelación de avisos de operación o de cierre de empresas hasta el momento, señor ministro. No, Álvaro, mira, en efecto los comercios van a tomar su tiempo para abrir. Las condiciones del mercado van a ir mejorando. Estoy hablando del mercado local, el consumo, pero paulatinamente, de forma gradual. Por lo tanto, sí, no nos sorprende el hecho de que de momento hayan empresas que prefieran no abrir. Sabemos que es complicado. Una vez que uno hace la apertura, empiezan los gastos recurrentes. Hay que pagarle a los empleados, hay que pagar a los proveedores y entendemos que eso el sector privado lo maneja muy bien. Nosotros como Ministerio de Comercio e Industria siempre vamos a estar apoyándolos a que esa apertura se haga de forma exitosa. Pues lo que queremos es ver esas empresas que en estos momentos están cerradas, poco a poco vayan abriendo. O sea, esa es la acción, ese es el plan y eso es lo que queremos ver. Bien, Danilo, pregunta. Buen día, señor ministro. Ministro. Buenos días, Danilo. Sí, ministro, acuso recibo de su optimismo. Ahora, a fuerza de serle sincero, hay señales que resultan muy preocupantes con ese optimismo que usted señaló específicamente con el sector construcción. Y me refiero al hecho de que este sector ala detrás de sí una secuencia de actividades económicas que no veo visos a menos que usted explique algo que el gobierno haya planeado. Me refiero al hecho de que la construcción está muy vinculada a la disponibilidad de hipotecas, al consumo de hipotecas. Y lógicamente, con la pandemia, el impacto sobre las hipotecas, si usted tendrá alguna cifra que nos pueda decir, yo me imagino que ha podido ser considerable dado el hecho de que hay gente que ha perdido empleos y por lo tanto los promotores pierden capacidad de enganche de la gente que no paga que no ha podido pagar, por ejemplo, su abono inicial, otros que habiéndolos pagado, por ejemplo, ya no pueden pagar una mensualidad. Es decir, hay una complicación detrás de la construcción. ¿El gobierno ha planeado algo sobre esto? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el otro sector de la economía que veo con señales todavía no claras, obviamente es el turismo. No está en esta apertura que viene, pero ¿cómo atisban ustedes a enfrentar los retos del sector turismo que pesa tanto en la economía panameña? Danilo, muy buenas preguntas. Mira, mi optimismo va ligado al hecho de que obviamente se hace una apertura en un sector tan importante como la construcción. Las aperturas van a ser graduales por la misma naturaleza que presentan estas actividades. Tú bien lo has dicho, hay muchas personas con sus contratos suspendidos, pero la medida que hemos estado tomando con la banca es precisamente a través de ese plan de reactivación económica que el presidente Laurentino Cortizo mencionó en su informe a la Nación el 1 de julio. Ahí hay proyectos para financiamiento, proyectos de fondos de garantía para ayudar a que las personas mantengan o obtengan estos financiamientos de forma más rápida. Entonces, va a ser complicado. O sea, yo no estoy diciendo que vamos a tener la construcción plena como si nada hubiera pasado. Va a ser gradual, lo sabemos. Pero las medidas que estamos tomando para acompañar esta apertura son estos planes de financiamiento, son estos planes que están trabajándose con la banca panameña. Como saben, nosotros no tenemos banca central, no podemos imprimir dinero y es el sistema bancario nacional el que nos va a servir de piedra angular en esta recuperación económica y por eso estamos trabajando de la mano con ellos para hacer de esta reapertura algo más exitoso, Danilo. Espero haber contestado un poco tu pregunta. Ministro, cines están pidiendo reapertura, dice que ya están preparados. Los casinos están pidiendo reapertura, dice que ya están preparados. Los jugadores de lotería están pidiendo reapertura. El turismo está pidiendo reapertura. ¿Qué hay para ellos? Bueno, las actividades turísticas sí tienen la fecha y obviamente están ligados también a la apertura del Aeropuerto Internacional de Tocumen
el turismo internacional está sufriendo, no solo en Panamá, sino a nivel mundial. Así es. Así como las actividades que has mencionado, tipo cines, casinos, no solo por el hecho de que gobiernos han tomado la decisión de cerrar por estos momentos esta actividad, sino porque la misma población no se siente, digamos, muy cómoda en este momento de volar en vuelos internacionales o ir a salas de cine, pero todo eso es gradual. Nosotros por eso no hemos puesto fecha en esos comercios. Obviamente queremos medir gradualmente esta apertura, tenemos que tener unas 2 semanas entre actividad, queremos que sea de forma segura esta apertura. Pero lo que les quiero decir a todos esos comercios es que por supuesto están dentro del plan de reactivación económica y que en la medida que estemos controlando la pandemia, que estemos controlando el contagio del virus, la gente también va a sentirse con más tranquilidad de asistir y de efectuar este tipo de actividades comerciales. Todo va de la mano, no depende solo del gobierno, depende de cómo se controle, cómo se comporte el virus, pero en efecto no nos hemos olvidado de esas actividades, hemos estado visitando, hemos estado conociendo sus protocolos y vamos a seguir evaluándolo. Lo que hemos presentado es un plan con fechas de ciertas actividades, pero nosotros nos mantenemos midiendo indicadores de salud, así como indicadores económicos y comerciales, y tengan la plena seguridad de que estas actividades se tomarán en cuenta y se van a abrir cuando se tengan que abrir y cuando sea más conveniente para esos mismos comercios. Las restricciones de movilización que todavía están por sexo y el toque de queda que está de 7 de la noche en adelante, ¿están en agenda para eliminarse? ¿Usted tiene la fecha precisa o eso se mantiene todavía e incluyendo el domingo de cuarentena general? El 14 de septiembre se elimina la restricción de movilidad por género y el toque de queda cambia a las 11 de la noche. O sea que eso también le va a permitir mucha más movilidad y va a ayudar también al comercio, a la apertura de los siguientes bloques, ¿no? Eso está previsto para el día 14 de septiembre. ¿El domingo de cuarentena total también desaparece el 14? No, el domingo de cuarentena total está en el plan para el 12 de octubre y así es como lo hemos conceptualizado, pero vamos a estar midiendo, por supuesto, el comportamiento, ¿no? Como ya lo he mencionado. Ustedes van a estar esta semana, a partir de mañana, monitoreando los negocios, los comercios para el sector construcción, para ver quién cumple y quién no cumple con las medidas de bioseguridad que están establecidas. Claro, mira, el Mitradel y el Ministerio de Salud van a estar haciendo inspecciones. Nosotros como Ministerio de Comercio estamos continuamente visitando comercios para ver cómo se han activado esos mecanismos, esos protocolos de bioseguridad y cómo está el comercio reaccionando a ello. Entonces, esa parte sí, nosotros tenemos que ir a acompañar a la actividad comercial. Pero sí, se van a estar haciendo las verificaciones para ayuda de los comercios, para ayuda de la construcción, para asegurar de que se esté haciendo de forma adecuada y no tengan que luego parar esos proyectos por algún foco de infección que se haya desarrollado en estos proyectos de construcción, ¿no? Entonces esto es de ambas vías y vamos a estar acompañándolos en efecto en esa apertura. Ministro, si una de las cosas que tenemos que hacer, es mi punto de vista, para dinamizar la economía, para que se dé la inversión, para que se creen más fuentes de trabajo, es de una u otra manera ir desburocratizando el país. Aquí el tema de los impuestos, el tema de abrir una empresa, el tema de pagar seguro. Hay una serie de trámites en este país que cuando uno los ve en el terreno de los hechos se da cuenta que es muy complicado comenzar, y más ahora que muchos empresarios han quedado en cero y tienen que empezar de nuevo.
¿Hay algún plan para que estas cosas sean mucho más rápidas, más económicas y que se pueda empezar a mover esa rueda? Claro que sí. Desde el principio de la administración del presidente Cortizo hemos estado hablando de digitalizar, simplificar procesos, ¿no? Y esta es una parte crítica en lo que sería la recuperación económica. Ya se han anunciado parte de los proyectos y planes de reactivación. Siguen en evaluación varios proyectos para agilizar, para facilitar la actividad comercial, facilitar el tema de los trámites de impuestos, trámites de sacar avisos de operación, de algunos beneficios que un inversionista tiene cuando se acoge a cierto régimen especial. Todas esas cosas se están trabajando internamente en cada ministerio, pero siempre es importante actualizarlo y llevar a cabo esta ejecución rápidamente, ¿no? Tiene que ser de forma paralela a la apertura. No nos podemos quedar atrás nosotros en la facilitación de los trámites, porque sería, como dices tú, ponerle un obstáculo a empresas que de por sí ya vienen golpeadas. Y eso está muy claro y en eso estamos trabajando. Ministro, muchísimas gracias por dedicarnos parte de su tiempo. Sabemos que se encuentra en este momento cumpliendo compromisos de gobierno en el interior de la República y ha hecho un alto en su agenda para hablarle al país en la víspera de la reapertura de estos sectores importantes que van a mover la economía y confiamos en Dios que así sea. Gracias, ministro. Bien. Gracias a ustedes. Danilo, gracias. Una nueva etapa en este duro proceso al que nos estamos enfrentando en este momento y sigue, Danilo, a mi parecer, la pelota del lado, y ahora más que nunca, de cada uno de los ciudadanos que vamos a tener la responsabilidad de salir a la calle a trabajar o a buscar el sustento diario. Sí, así es. Cambian, las circunstancias cambian, pero exigen que los nuevos hábitos se instituyan. Estamos frente a un fenómeno sociológico realmente profundo y creo que a esa escala hay que trabajar más todavía, porque estamos requiriendo nuevos hábitos instituidos mientras se regresa a viejas actividades. El virus está allí. Él no se ha ido para ningún lado. Los que vamos ahora para la calle, donde el virus es el rey, somos nosotros. A trabajar, a compartir en el metro, en el metrobús, en las oficinas, en la calle, en los establecimientos comerciales. Entonces, usted tiene el compromiso de frenarle la entrada del virus a su organismo, cuidándose lo más que pueda con las herramientas que ya estamos cansados de repetir, que es la mascarilla. Si puede usar la pantalla también, bienvenida sea, la plástica, el gel, el alcohol, el jabón y el distanciamiento. Si usted usa eso, tenga la plena seguridad que ese virus se queda rondando por ahí y no va a tener terreno fértil donde hacerse el rey. Así que gracias, que pase un excelente fin de semana y que sea esta una semana de provecho. Vamos a ganarle esa guerra al COVID-19. Hasta el próximo domingo.